La dataset CIFAR10 es una colección de imágenes que se utilizan comúnmente para entrenar algoritmos de Machine Learning y Computer Vision. Contiene 60.000 imágenes a colores de tamaño 32 por 32 distribuida en 10 diferentes clases. En este video crearemos nuestra primer red convolucional en TensorFlow para clasificar las imágenes en CIFAR10. Comencemos. Antes de comenzar, asegurémonos de tener activado el GPU. Para ello vamos a la opción Tiempo de ejecución, Cambiar tiempo de ejecución y verificamos que el GPU esté activado como acelerador. Lo primero que haremos será realizar estas importaciones usuales. Desde la API de Keras extraeremos las clases de datasets, layers y models y usaremos matplotlib para las gráficas. Para cargar los datos directamente, extraemos CIFAR10 desde la clase datasets que hemos importado y realizamos la normalización usual dividiendo por 255. Para visualizar algunos ejemplos de este dataset, utilizamos estas líneas de código apoyadas en la librería pyplot. Ahora sí, pasamos a crear el modelo para nuestra red neuronal convolucional. De acuerdo a la documentación oficial de TensorFlow, el modelo sequential permite agrupar de manera lineal las capas de una red neuronal. Y es exactamente eso lo que hacemos aquí. Primero, inicializamos la variable model como una instancia de esta clase sequential y en su interior pasamos una lista de las diferentes capas de la red neuronal. El orden en el que se definen las capas indica la secuencia que se seguirá durante el entrenamiento. En la primera capa definimos layers.conf2d. Este tipo de capa crea los filtros que serán usados para aplicar la operación de convolución al input. Entonces, los argumentos que necesitamos son número de filtros, que en este caso es igual a 32. Es bastante común usar este número para la primera capa, ya que, como vimos anteriormente, en esta etapa solo se detectan líneas rectas. Tamaño del kernel, que es común que se utilice el 3×3. También definimos aquí la función de activación, normalmente es relu para las capas ocultas. Y finalmente definimos padding igual a same para que la convolución no reduzca el tamaño de la imagen. Normalmente no es necesario ingresar el input, en este caso lo hicimos. El tamaño es el que viene por definición en la dataset de CIFAR. Seguimos con layers.maxpool2d. Como vimos en otro video, luego de la convolución, normalmente aplicamos una capa de pooling para reducir el tamaño de la imagen. Es usual utilizar max pooling ya que esto nos permite quedarnos con el valor máximo de cada submatriz y así resaltar las características más notables. El tamaño usual es de 2×2. Nuevamente aplicamos varias capas de convolución y max pooling. Es así que en la tercera capa aplicamos otra convolución, pero esta vez usamos 64 filtros. El número de filtros forma parte de los hiperparámetros que hay que definir por el científico de datos. La hipótesis que hice aquí fue que con un mayor número de filtros se pueden detectar características más complejas en la imagen. Como sabemos, a partir de la segunda capa, la red neuronal comienza a formar estructuras más complejas. Luego, nuevamente definimos otro max pooling y repetimos la receta una tercera vez.
Esto termina la parte convolucional de nuestro modelo. Model.summary imprime un resumen en texto de la arquitectura que hemos creado. Cada una de las columnas indica el nombre y tipo de capa, shape o forma del output y número de parámetros que son calculados en el entrenamiento. Algo interesante puede ser que el shape tiene 4 dimensiones y la primera tiene el valor de none. Esto se debe a que la primera dimensión indica el número del batch que pasará la capa durante el entrenamiento y que aún no ha sido definido. Los otros dos indican el tamaño de la imagen y finalmente el número de filtros. Pues bien, hasta aquí solo hemos definido las capas de convolución. Como vimos en el anterior video, necesitamos unas capas adicionales para poder clasificar el dataset. Y estas son: primero, definimos una capa de aplanamiento o flatten que convertirá la matriz de salida de la última capa en un vector de una dimensión. Luego definimos una capa densa o totalmente conectada con 64 neuronas y función de activación ReLU. Y finalmente, la capa de salida, que tiene el mismo número de neuronas que el número de clases, es decir, 10. Nuevamente imprimimos el resumen del modelo y vemos que el número de parámetros se cuadriplicó al agregar estas dos capas totalmente conectadas. Hasta ahora solo hemos definido las capas de nuestro modelo. En este punto, model.compile nos permite configurar el modelo para entrenamiento. Esta clase requiere que definamos al menos estos 3 parámetros. Primero, optimizador, que puede ser indicado a través de texto, colocando solamente el nombre como hacemos aquí, o a través de una instancia de los métodos definidos en la clase tf.keras.optimizers. Segundo, la función de pérdida o loss, en este caso cross entropy, y la definimos como una instancia de la clase keras.losses. La métrica que usaremos para evaluar el modelo. Muchas veces se utilizan más de una métrica, por eso, siempre que definamos una o varias métricas, estas deben estar escritas dentro de una lista. En la descripción de este video les dejaré enlaces con la lista completa de optimizadores, funciones de pérdida y métricas que podemos utilizar. Finalmente, para iniciar el entrenamiento, usamos la clase model.fit que pide como parámetros de entrada los valores de entrenamiento, en este caso tanto las imágenes como las etiquetas. Luego indicamos el batch size, que se refiere a la cantidad de ejemplos o imágenes que serán usadas en el entrenamiento de la red neuronal. Es decir, la propagación hacia adelante y hacia atrás. Por defecto se usa 32 y aquí mantendremos ese número. El número de epochs es el número de veces que toda la base de datos será pasada a través del modelo. En este caso serán 10. En Validation Data ingresamos el conjunto de prueba y finalmente definimos verbose igual a 1 para regular el nivel de detalle que se imprima. Además definimos esta instancia con el nombre history para que podamos extraer y analizar el output que genere este modelo. Durante el entrenamiento se va generando texto que indica los valores de la función de loss y el valor de la precisión del modelo para cada epoch. Es interesante que a la izquierda aparece el número 1563, que podría parecernos arbitrario, pero en realidad corresponde al número de batches que se formaron con nuestra base de datos. Es decir, a partir de los 50.000 ejemplos que hay en el training set, se formaron batches o lotes de tamaño 32 y esto generó un total de 1563 batches
que se usaron en el entrenamiento. Para evaluar el modelo, utilizaremos la librería PyPlot para generar un gráfico. Aunque es cierto que la precisión aumenta durante todo el entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como de validación, también podemos ver que los valores de las funciones de pérdida muestran un comportamiento diferenciado a partir del tercer epoch. Es decir, mientras que la pérdida para el conjunto de entrenamiento sigue bajando, según la línea azul, la pérdida del conjunto de validación en verde se mantiene e incluso por un momento aumenta. Esto es una señal de overfitting. De todas maneras, la precisión final para el conjunto de validación es de 0.72, lo que está bastante bien. En los próximos videos veremos métodos que nos permitirán resolver el overfitting y obtener mejores resultados. Antes de poner punto final, hablaremos de un término denominado sofisticación técnica. En matemáticas, muchas asignaturas pueden ser desarrolladas aplicando simple deducción a un pequeño número de suposiciones o axiomas. Ejemplos incluyen álgebra, geometría, teoría de números y análisis. Como resultado, tales asignaturas son completamente autocontenidas y por tanto no tienen prerequisitos formales. En principio, incluso un niño podría aprenderlas. En la práctica, sin embargo, se requiere algo más, y los matemáticos a menudo recomiendan el requisito informal de madurez matemática, el cual consiste en la experiencia y sofisticación necesaria para entender y desarrollar pruebas matemáticas. En tecnología, una habilidad similar existe en la forma de sofisticación técnica. Además de las habilidades duras como familiaridad con editores de texto y línea de comandos, la sofisticación técnica incluye habilidades blandas como saber qué tipo de términos de búsqueda usar en Google, junto con una actitud de hacer lo que haga falta para que la máquina nos obedezca. Estas habilidades blandas y esta actitud son difíciles de enseñar directamente. Por tanto, a medida que vayas progresando, siempre debes buscar la oportunidad para aumentar tu sofisticación técnica. Muy bien amigos, en los próximos videos continuaremos con nuestra serie de Computer Vision. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias y saludos.